Porque vamos a dar por sabido la primera y el segundo número. Partimos de la base de que la administración del Estado, este conjunto de órganos que colaboran con el presidente de la República en la función de administración y gobierno, que se llama Administración del Estado, que está compuesto por la totalidad de los órganos de la administración, centralizado, desconcentrado, descentralizado, es decir, por todos los que ya saben que existen. Entonces, todos estos órganos deben cumplir con los principios que ya vimos en nuestra primera clase, ¿cierto? Los principios jurídicos, técnicos y funcionales. Pero el procedimiento administrativo tenemos que verlo a partir de la actuación de los órganos de la administración, porque ellos, ¿no es cierto?, actúan en virtud del principio de servicialidad, que decíamos, ¿no es cierto?, que es la actuación para satisfacer las necesidades de forma permanente y continua. Y por eso, ¿no es cierto?, los órganos de la administración del Estado tienen potestades, es decir, facultades obligatorias que deben ejercer. Eso está dispuesto tanto en el artículo 1, inciso 3 de la Constitución como en la Ley de Base General de Administración del Estado. Entonces, los órganos de la administración siempre tienen que actuar en virtud de estas potestades. Pero para analizar la actividad de la administración nosotros podemos analizarla de tres campos. La actividad material o técnica, que es una actividad operativa que se ejecuta no para satisfacer la necesidad pública, sino para dar operatividad al servicio público. ¿Ya? Por eso se llama actividad material o técnica, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el servicio de construcción técnica necesita movilizar a un conjunto de fiscalizadores hacia el sector sur de la región metropolitana, tiene que tener un medio de transporte, ¿no es cierto? Entonces, suscribirá un contrato de transporte con una empresa para que los traslade. Ese acto es una actividad material, porque no está destinada a producir efectos jurídicos dentro del ámbito de competencia del servicio. ¿Ya? El segundo tipo de actividad es la inactividad, es decir, cuando el servicio no hace nada, es inerte. De la propia definición, ¿cierto?, nosotros podemos deducir que la inactividad es contraria a la función pública, porque va a significar siempre un abandono de deberes, por tanto, una infracción a la función pública. Pero la colocamos y la estudiamos porque dentro del procedimiento administrativo existe una institución que se denomina silencio administrativo. ¿Qué se produce? Cuando dentro del procedimiento administrativo el órgano de la administración no emite ninguna decisión, permanece inerte dentro del plazo que la administración tiene para emitir el acto administrativo o resolver una petición. Entonces, en ese caso, la ley dice que ahí se configura lo que se denomina silencio de la administración. Y de acuerdo a lo que la ley señala, este silencio será positivo o negativo según lo que la ley diga. Por regla general, el silencio es negativo. Se entiende que si la administración no se pronuncia dentro del plazo que tiene, esa petición, esa reclamación ha sido rechazada. Excepcionalmente, ¿no es cierto?, el silencio va a ser positivo. Y por último tenemos la actividad formal, que es lo que vamos a estudiar a propósito del procedimiento. ¿Qué es la actividad formal? ¿No es cierto? Se llama actividad formal porque es aquella que se produce precisamente para obtener efectos jurídicos. Y ustedes se recordarán de sus conocimientos anteriores que los efectos jurídicos significan los derechos y obligaciones que generan para los destinatarios. Entonces, la actividad formal de la administración podrá ser
unilateral o bilateral. Es decir, podrá ser una decisión convenida mediante los denominados contratos administrativos, y en ese caso es bilateral, va a producir efecto jurídico, que eso ustedes me imagino que están estudiando a propósito del concurso, y la actividad unilateral, que es el que se denomina acto administrativo. Entonces, el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad emanado de un órgano que tiene competencias administrativas dentro de un procedimiento administrativo y que se emite para satisfacer la necesidad pública concreta. Es decir, el acto administrativo es la forma normal de actuación de los órganos de la administración. Bueno, se diferencia, ¿no es cierto?, porque el acto, con el acto jurídico, no sé si ustedes se recuerdan que es el acto jurídico civil, también es un acto voluntario del hombre o de la persona destinado a producir efectos jurídicos. ¿Ya? Pero en este caso, el acto administrativo se diferencia del acto jurídico civil. En primer lugar, en la legalidad. El acto jurídico civil, ¿no es cierto?, se produce dentro del ámbito del derecho privado. ¿Se acuerdan ustedes a la distinción entre derecho público y derecho privado? Entonces, en el derecho privado, las personas, las partes están en un plano de igualdad, ¿no es cierto? Por tanto, las obligaciones se miran como iguales, conmutativas. De manera que los principios son distintos y, en general, los actos jurídicos civiles son consensuales, es decir, basta el consentimiento de las partes para que el acto exista. Por ejemplo, si usted quiere arrendar una casa, ¿no es cierto?, es suficiente que se ponga de acuerdo con el arrendatario. No es necesario que haga un documento escrito. ¿Para qué hacemos el documento? Para tener la certeza de las cláusulas que hemos convenido. Pero si no hago un documento escrito, la ley suple la voluntad de las partes y por tanto yo puedo probar en juicio, mediante testigo, que el contrato de arriendo existe y que conviene con X persona arrendar en un canon determinado por cierto tiempo. La mayoría de los actos jurídicos civiles son consensuales, salvo excepciones, por ejemplo, la compraventa de bienes raíces. ¿Ya? En cambio, el acto administrativo siempre está regulado por la ley. Es plenamente legal. No queda nada al azar ni a la voluntad del servicio. En segundo lugar, los actos jurídicos civiles no es necesario que exprese el motivo del acto. Si usted quiere comprar una casa, un departamento para regalársela a su hijo, ¿no es cierto?, o quiere comprar un auto para regalársela a cualquier persona, no es necesario que usted lo exprese, ¿no es cierto?, porque eso está dentro del ámbito interno y es suficiente que existan los requisitos formales del acto para que esto exista. En cambio, el acto administrativo es necesario que el motivo del acto sea, en primer lugar, legal, diga relación con la materia o competencia que tiene el órgano que está emitiendo el acto administrativo. ¿Ya? O sea, el motivo es esencial y como lo vamos a ver más adelante, una de las razones de la fiscalización o el análisis preventivo de publicidad de la Contraloría es precisamente el motivo del acto. El motivo del acto debe estar relacionado directamente con el ámbito de competencia del órgano administrativo que está emitiendo el acto. En tercer lugar, la formalidad. Como les dije, ¿no es cierto?, los actos jurídicos, en general, al ser consensuales, no son formales, salvo excepciones. En cambio, el acto administrativo es absolutamente formal. Está regulado todas las etapas de su elaboración y de su emisión. Incluso, ¿no es cierto?, la estructura externa, visual, está totalmente regulada en la ley. Y por último, el interno, ¿no es cierto? Los actos jurídicos civiles rigen y se hacen obligatorios solamente para las partes que intervienen en el acto. ¿A quién le puede exigir el cumplimiento del contrato de arriendo? Exclusivamente la persona con quien lo suscribí, ¿cierto?
es totalmente bilateral. En cambio, el acto administrativo tiene absoluto imperio respecto de toda persona. Tiene total imperio, es imperativo y obligatorio respecto de todos. Entonces, son notables las diferencias del acto administrativo con el acto jurídico civil, aunque pareciera, ¿no es cierto?, que son muy similares porque ambos son elaborados para producir efectos jurídicos. Entonces, si queremos analizar un concepto, pero en realidad es suficiente que ustedes sepan el concepto que da la ley 19.880, aunque ustedes se olvidan, ¿no es cierto?, basta que digan que en realidad el acto administrativo es actividad formal de la administración que contiene una decisión unilateral dentro del procedimiento administrativo respecto de un órgano que tiene competencia administrativa que está destinado a satisfacer una necesidad pública concreta. Y ahí ustedes tienen todos los elementos del acto administrativo. Ahora, el acto administrativo, como todo el derecho administrativo, tiene su origen, por supuesto, en la Revolución Francesa, ¿cierto? Los franceses fueron los primeros que distinguieron entre el acto administrativo y los actos civiles. Pero la ley Fruidor del año 2 solamente decía eso, decía que los tribunales judiciales no podían abocarse al conocimiento de los actos administrativos o actos de gobierno. ¿Ya? En Chile, nosotros no teníamos una descripción, una definición del acto administrativo, sino solo hasta el año 2003, en que se dictó la ley 19.880 sobre procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué se hacía antes de esa época? En realidad existía una definición de acto administrativo, existía una elaboración de las etapas del procedimiento administrativo, pero todo era una elaboración de las universidades y especialmente de la jurisprudencia de la Contraloría, ¿no es cierto?, uniendo distintas normas que estaban en distintas leyes que regían la administración pública. Entonces, en el año 2003 se dicta esta ley 19.880, que se llama así, ¿no es cierto?, Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos de la Administración del Estado. ¿Qué significa esto? Como dice Ley de Base, significa que es supletoria de todos aquellos órganos de la administración que no tienen un procedimiento establecido. Y aquellos que sí lo tienen, va a regir respecto de aquellas partes o materias del procedimiento que tenga cada órgano y que no esté expresamente regulado. Pero especialmente, ¿no es cierto?, los principios del procedimiento administrativo rigen a toda la administración pública. ¿Y esto por qué? ¿No es cierto? Por una razón muy sencilla. Dentro de los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, que empezó a tener mayor connotación y mayor desarrollo, está el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso, que significa que cada persona tiene derecho a un proceso justo y racional. ¿Está muy fuerte? Está quedando en el lado. Entonces, distintas acciones que se dedujeron, tanto en la Corte Interamericana, a través de los estudios de distintas normas, ¿no es cierto?, se estableció por nuestros legisladores una ley de procedimiento administrativo que recogiera en la esencia el derecho al debido proceso, ¿no es cierto?, es decir, el derecho a tener un proceso justo y racional. ¿Qué significa eso, no es cierto? Básicamente, que el procedimiento esté establecido con anterioridad, que la infracción, delito o ley infringida esté establecida con anterioridad, que el tribunal esté establecido con anterioridad, que la parte, ¿no es cierto?, que está sometida al proceso tenga un procedimiento justo, es decir, que tenga derecho a la defensa, que pueda presentar recursos, que pueda presentar su defensa, que tenga derecho a un abogado y que se presuma su inocencia. Entonces, todos esos conceptos están recogidos en esta ley, 19.880, pero además, como ocurre con otras leyes, esta misma también la trajeron de España nuestros legisladores
y la aplicaron a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, evidentemente hay partes que van a tener que ser modificadas porque, por ejemplo, vamos a ver que solamente hay una descripción del acto administrativo cuando hay una presentación, ¿no es cierto? Hay el ejercicio del derecho de petición, pero la regulación del acto administrativo cuando es emitido por propia iniciativa, que es la regla general, no tiene una regulación clara. Por el momento, ya esta ley viene a subsanar el vacío en relación con el procedimiento administrativo y todas las normas que se refieren al debido proceso. Entonces, ¿cuáles son los elementos de validez del acto administrativo y por qué nosotros estamos estudiando esta parte antes de ingresar al procedimiento administrativo? Porque cuando lleguemos a la situación de la presunción de legalidad de los actos administrativos, vamos a ver que la única forma que tiene el particular de atacar un acto administrativo es a través de estos elementos, es decir, diciendo que el órgano de la administración ha emitido un acto ilegal y el peso de la prueba recae en él, es decir, en acreditar que el órgano administrativo está actuando con infracción a alguno de los elementos de validez del acto administrativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el fin? El fin del acto administrativo es la necesidad pública concreta que tiene a su cargo el órgano que la administra. La competencia, ¿no es cierto?, es el conjunto de potestades que la ley pone bajo su cargo, bajo su mando. Es decir, cada órgano de la administración tiene un conjunto de potestades que van a estar determinadas por la materia, por el tiempo, por el grado, ¿no es cierto?, que va a tener el funcionario público que la ejerce. Por tanto, siempre tiene que tener en cuenta cuál es su competencia, con el fin, además de, acuérdense ustedes, dónde está el requisito de la competencia dentro del principio de legalidad. Por tanto, el elemento competencia del acto administrativo es esencial. ¿Cuáles son los motivos del acto? Es decir, la razón del porqué, y aquí también es el elemento esencial, porque resulta que los motivos del acto van a demostrar la eficiencia y la eficacia con que está actuando el órgano de la administración. Hay una parte dentro del procedimiento administrativo que van a estar absolutamente acreditados mediante el conjunto de elementos que van a demostrar que el órgano de la administración está emitiendo ese acto porque quiere hacer eficiente, quiere cumplir un objetivo concreto con la misión de ese acto administrativo. ¿Cuáles son el objeto, no es cierto? El objeto específico son los derechos y obligaciones que genera para los destinatarios. Y por último, las formalidades, ¿no es cierto?, que son la manera externa, las formas externas que debe cumplir el acto administrativo según sea el tipo de órgano que la emite, ¿no es cierto? No vamos a estudiar la clasificación de los actos administrativos, pero quisiera que ustedes recordaran que hay multiplicidad de clasificación de los actos administrativos. El acto administrativo nosotros podemos clasificarlo según, ¿no es cierto?, el órgano que lo emite podrá llamarse decreto supremo, si lo emite el presidente de la República o los ministros. Resolución, si lo emiten los jefes de servicio. Se llamará decreto municipal si lo emite el alcalde. Ahora, según su contenido, podrá llamarse, ¿no es cierto?, dictamen, y el dictamen tiene por objeto determinar el sentido y alcance de una norma, o una circular, establecer, ¿no es cierto?, un reglamento respecto de los subordinados dentro de un servicio. Es decir, el contenido de la norma, el contenido del acto administrativo va a determinar su nombre. Y hay muchos tipos de acto administrativo. Hay acto administrativo simple y acto administrativo compuesto. ¿No es cierto? Por ejemplo, un acto administrativo compuesto será la resolución que aprueba una declaración de impacto ambiental. ¿Por qué es compuesto? Porque lo componen, está integrado por una serie de actos administrativos pequeños que fundamentan la elaboración de ese acto administrativo terminal que se llama resolución que aprueba una declaración de impacto ambiental. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos de validez. Con mucha rapidez lo hemos visto con el fin de que puedan
podamos entender en qué consiste el procedimiento administrativo. Entonces, el procedimiento administrativo es un conjunto de actos administrativos trámite que tiene por objeto la elaboración de un acto administrativo terminal. Están unidos entre sí por esa razón. Las etapas del procedimiento, con un afán estrictamente didáctico, ¿no es cierto?, lo hemos separado en estas tres fases. La primera etapa, que he denominado es la administración, que está regida íntegramente por la ley 19.880. Una segunda etapa, que se denomina en la Contraloría General, que está regulada por la ley 10.336 orgánica constitucional de la Contraloría. Y la tercera etapa de publicidad, que también está regulada por la ley 19.880. ¿Cuáles son los principios? ¿Para qué sirven los principios en realidad? ¿Para qué sirven los principios? Los principios son orientadores y esencialmente sirven para determinar el sentido y alcance del resto de las normas. De manera que ante una duda, nosotros aplicamos los principios y podemos saber cuál es el sentido que le ha querido dar el legislador a una determinada norma. Entonces, el primer principio es la escrituración. Escrituración significa que siempre va a existir un documento, ya sea en papel o por medios electrónicos. En realidad, a propósito de la ley de transparencia que vamos a ver, toda o la mayoría de los actos administrativos ahora pueden ser emanados a través de una plataforma electrónica. ¿Ya? La celeridad, ¿no es cierto?, significa que el órgano de la administración siempre tiene que actuar en base al procedimiento y en base al orden de ingreso de cada una de las peticiones. La gratuidad, que todo es absolutamente no oneroso, salvo aquellos casos en que la propia ley indica que debe haber una pequeña contribución económica, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre con la ley de transparencia, cuando la persona que solicita documentos, ¿no es cierto?, ha solicitado una cantidad importante de documentación y el servicio está autorizado para cobrar una pequeña contribución. Por ejemplo, la Contraloría, cuando uno solicita la copia de un dictamen o de varios dictámenes, cobra 100 pesos por cada hoja, por ejemplo. ¿Ya? Pero es la ley la que regula la no gratuidad. La regla general es que sean gratuitos. Es conclusivo, significa que siempre debe terminar por una decisión. Siempre tiene que haber una resolución de la petición. Puede que esta petición no sea resuelta dentro del plazo de los 20 días y va a producirse la presunción del silencio administrativo y normalmente va a ser un silencio negativo, se va a entender que esa presentación ha sido denegada. La economía procedimental, ¿no es cierto?, tiene que ver con que se van a utilizar exclusivamente las etapas que expresamente ha señalado la ley. No debe crearse trámites que solamente van a dilatar el procedimiento, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con el principio número 9 de la no formalización, es decir, debe evitar trámites innecesarios dentro del procedimiento administrativo. La contradictoriedad, que tiene que ver con la bilateralidad de la audiencia, es decir, que en el caso de que haya un peticionario, usted tiene derecho a presentar recursos, a presentar documentos, a solicitar pruebas, etc., dentro del procedimiento administrativo. La imparcialidad tiene directa relación con el principio de la probidad, ¿cierto? Tiene que, en general, siempre resolverse evitando tener conocimiento cuando esté involucrado por alguna de las causales que ya vimos, ¿no es cierto? Cuando haya una vinculación por parentesco con la persona del peticionario, por contrato, ¿no es cierto?, como ya vimos cuando analizamos los aspectos de la probidad. En el caso de la abstención, también dice relación con lo anterior,
¿no es cierto? Y en el caso de la institución hay una expresa norma que vimos a propósito de la probidad, ¿no es cierto?, que cada vez que un funcionario ve afectada su decisión porque hay elementos que van a atacar su imparcialidad, porque hay una persona con el cual tiene vínculos de parentesco, o tiene vínculos de sociedad, o tiene vínculos de contrato, inmediatamente debe abstenerse de seguir conociendo y así lo debe declarar. De esa forma, ¿no es cierto?, va a proteger su propia responsabilidad. La no formalización, como ya le dije, tiene que ver con la economía procedimental y la inexcusabilidad. El servicio público siempre tiene que tomar conocimiento del acto administrativo. Pero aquí puede ocurrir, ¿no es cierto?, que la persona que presente un acto administrativo en un servicio que no es competente para la materia que ella está solicitando, lo que tiene que hacer el servicio es emitir una resolución en la cual le indica al particular que el órgano competente es tal y que los antecedentes que ha presentado se van a remitir al órgano que es competente. Es decir, siempre tiene que resolver. Asimismo, la ley le obliga a resolver, aunque los antecedentes, las peticiones que está presentando el particular estén, por ejemplo, prescritas, esté ejerciendo derechos que ya están caducos, igualmente el servicio tiene que emitir una resolución que así lo declare. Eso significa el principio de la inexcusabilidad. Eso ocurre normalmente, ¿no es cierto?, con servicios cuya competencia para las personas en general no está muy claro. Por ejemplo, la competencia de la tesorería y del servicio de impuestos internos. Normalmente la gente hace la petición al servicio de impuestos internos para que le restituyan una cierta cantidad de dinero por impuesto. Entonces el servicio de impuestos internos recibe la presentación, pero le señala que el encargado de la finanza y de hacer la devolución no es el servicio, es la tesorería. Y esa resolución se la notifica al particular mediante una carta certificada, como vamos a ver. ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas o el procedimiento administrativo que regula la ley 19.880? ¿No es cierto? La primera etapa es la discusión, ¿no es cierto?, que se inicia con lo que denomina el inicio. Y aquí aplicamos los procedimientos funcionales, ¿se acuerdan? ¿Cuándo actúa la administración? Siempre de oficio. Por tanto, ¿cómo se inicia el acto administrativo? Por propia iniciativa del órgano. Recuerden ustedes que el decirse de oficio no significa que es por un documento que se llama oficio. De oficio significa aquí que se inicia por propia iniciativa del órgano de la administración. Cuando se dan las condiciones, cuando se da la hipótesis de la necesidad pública concreta, el órgano público, sin que nadie se lo pida, está obligado a actuar en virtud de las potestades que él tiene. La segunda parte, y aquí esta es la importante que yo les mencioné, aquí está radicada los motivos del acto administrativo, la eficiencia y la eficacia con que tienen que actuar, de manera que en la instrucción deben estar todos los documentos técnicos, financieros, periciales, todo aquello que va a fundamentar la razón, el motivo del por qué el órgano de la administración está emitiendo este acto administrativo. Eso es lo que justifica, eso es lo que va a revisar la Contraloría. La razón del por qué queda aquí en esta parte de la instrucción. Cuando es un acto administrativo, siempre unilateral, siempre va a ser unilateral. Pero si el acto administrativo se inicia por petición de parte, porque una persona está reclamando porque el alcalde dictó un decreto municipal de demolición de su casa porque tiene peligro de derrumbe, en la parte de la instrucción quedarán todos los documentos probatorios del particular en el que acredita que su casa no está en peligro de demolición porque así lo acreditan los informes técnicos de constructores, de arquitectos, etcétera, que acreditan que las bases son sólidas y que por tanto la estructura ruinosa que presenta es simplemente superficial. ¿Ya? Entonces, importante es que aquí en la parte de la instrucción
quedan todos los elementos que acreditan que el órgano de la administración está actuando con eficiencia y eficacia, es decir, para hacer un mejor uso de los medios materiales humanos y para lograr un objetivo específico dentro de la función que cumple. ¿Sí? Profesora, tengo una duda. Estaba revisando la ley. El artículo 29, como usted bien señaló, el inicio puede ser de oficio, ¿no es cierto?, cuando el propio organismo. Sí, iniciativa. Claro, o a petición de las partes. Son Sí. dos formas entonces. Claro, así como lo mismo ¿De oficio en los o de- principios funcionales, ¿se acuerdan? ¿Sí? La regla general es de oficio, por propia iniciativa, pero también puede iniciarse petición de Ya, partes eso, a través, ¿no es cierto?, yo les señalé, de una petición. eso. Por ejemplo, una persona quiere ocupar un lugar público para poner una exposición y le hace una presentación al alcalde para que lo autorice. O bien puede hacer una reclamación porque el alcalde dictó un decreto que le ocasiona un daño, por ejemplo, dictó un decreto de demolición. O dictó un decreto que le otorga la recepción, ¿no es cierto?, o le autoriza a edificar un edificio, que eso es lo más normal que sea reclamado por los vecinos cuando está afectando su mundo circundante, en el caso de una casa antigua o de un edificio. Entonces, esas son las situaciones. Lo que ocurre, tal como le dije yo, es que nuestros legisladores no hacen la diferencia porque pescaron la ley española y la colocaron in situ en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, le ha correspondido a la Contraloría y a los estudiosos del derecho administrativo ir haciendo esta puntualización. Pero efectivamente, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que ir haciendo la distinción cuando actúa el órgano de la administración por propia iniciativa y cuando actúa por petición de parte. ¿Ya? ¿A todos les quedó claro? ¿Sí? Ya. Y por último, la tercera etapa, como ustedes ven, no es muy original el nombre, ¿no es cierto? La última etapa se llama de la terminación del acto administrativo, que normalmente termina con la emisión de un acto administrativo que todavía no ingresa a la vida jurídica. Está saliendo solamente del órgano administrativo. Esa es una forma, ¿no es cierto?, que salga con un proyecto de acto administrativo terminado, pero también el procedimiento administrativo puede terminar de otra manera. Por ejemplo, puede terminar por renuncia del particular. El particular, ¿no es cierto?, ha hecho una presentación, lo que normalmente ocurre, pide una patente, pero resulta de que cuando ya está terminado prácticamente el procedimiento, el particular dice no voy a poder arrendar o tener todos los elementos, por tanto, renuncia a la patente y deja ese acto administrativo. O bien, se produce la caducidad, es decir, el acto administrativo no está completo. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, hizo una petición de patente de un restaurante y la municipalidad dice, mire, le voy a dar patente por 6 meses, pero usted en esos 6 meses tiene que tener los baños separados por tantos metros, la dirección de obra de eso tiene que tener una estructura, un cortafuego, una diferencia de tales y cuales metros para poder proteger a las personas, etc. Y además la cocina y los baños deben estar a una distancia X. O sea, le hace una serie de exigencias que la persona después de 6 meses no puede cumplir. Por tanto, el acto administrativo caduca porque ahí hay un conjunto de condiciones que el particular no cumple. Así que allí termina por caducidad. Esa es la parte de la administración que está regulado en la ley de bases del procedimiento. La segunda parte, ¿no es cierto?, sale del órgano de administración y va hacia la Contraloría General. ¿Para qué va a la Contraloría General? Porque allí, ¿no es cierto?, se hace el examen preventivo de juridicidad. ¿Y qué es esto del examen preventivo de juridicidad? Esto significa que la Contraloría va a revisar, a fiscalizar, por una parte, que se cumpla el principio de legalidad por parte del órgano de la administración. ¿Y qué va a revisar? Que tenga la competencia, la investidura y que el procedimiento que utilizó en la emisión
sea el que le corresponde a ese órgano de la administración. Pero también va a revisar que los motivos del acto administrativo no atenten contra las bases institucionales que están establecidas en la Constitución, es decir, hace un examen preventivo completo. Por eso se denomina examen o control preventivo de juridicidad. Analiza todas las normas jurídicas aplicables al acto administrativo que tiene delante de sí. Ahora, esa es lo normal, ¿no es cierto? Lo normal es que la Contraloría haga este control preventivo a través de la toma de razón, que tiene un plazo, ¿no es cierto?, de 15 días hábiles. Y bueno, la toma de razón, a pesar de que no está definido dentro de sus materias, pero lo vamos a volver a ver a propósito de los controles, ¿cómo tiene que ser? ¿Sí? Preguntábamos respecto a cuáles son los actos administrativos que están sometidos a este proceso. La mayoría. Por eso, precisamente, pensando en lo que usted me iba... ¿Cuáles de nuestros actos administrativos están sometidos a este control? Todos los nombramientos están sometidos a la toma de razón, pero están todos sometidos al control de juridicidad porque la actual resolución 10 del año 2017 establece cuáles son los actos administrativos que están exentos del trámite de la toma de razón, ingresan al registro, pero el control preventivo se hace a posterior. No es que en definitiva queden sin toma de razón, solamente están exentos porque por razones de buen servicio inmediatamente se comienzan a aplicar. Entonces, lo que antes era una excepción, es decir, que el registro era la excepción con el fin de hacer más eficientes los actos administrativos, ¿no es cierto? Hay una amplia gama de actos administrativos que están exentos del trámite de la toma de razón, pero ese examen de juridicidad se hace con posterioridad. Claro, ingresan al registro y es por eso que después un nombramiento que entró al registro puede ser objetado por la Contraloría porque definitivamente la persona no cumple los requisitos y se produce, ¿no es cierto?, esto del funcionario de hecho, en que al no tomar razón de ese nombramiento que ya fue registrado, el funcionario no puede asumir porque la Contraloría dice que hay un vicio de legalidad porque la persona no cumple con los requisitos al cargo que la ley establece. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, la ley resuelve ese vacío que se produce, ¿no es cierto?, porque ya ingresó a la Contraloría y fue registrado, pero posteriormente fue objetado porque no cumple un requisito de legalidad. Eso es resuelto por las condiciones del funcionario de hecho. Es decir, se entiende que la persona actuó como un funcionario público legal dentro de ese periodo y no se anulan los actos administrativos que a propósito de esa función él estuvo ejecutando. ¿Ya? Hay que quedar claro. Ahora, en realidad, todo lo que se refiere a la toma de razón lo vamos a ver con más detención a propósito del control, ¿les parece? Para seguir con el procedimiento administrativo. La toma de razón, ¿no es cierto? Vamos a ver que puede tener distintas conclusiones, ¿no es cierto? La toma de razón puede terminar con observaciones, es decir, la Contraloría dice que este acto administrativo tiene pequeños vicios de numeración, de invocación de leyes que no son vicios importantes y por tanto lo que puede hacer es tomar razón con alcance. O, si considera que es importante que el órgano de la administración elimine y sanee, le da 8 días para que sanee esos vicios de invocación de norma, errores numéricos, o sea, que son más que nada de tipo formal. Y ahí vuelve el acto administrativo con las correcciones correspondientes para que la Contraloría tome razón. Entonces, lo otro que puedo hacer es definitivamente objetar, es decir, observar por razones de legalidad o de constitucionalidad. Si lo objeta o lo observa por razones de constitucionalidad, ya no podría sanar, devuelve el acto administrativo. Pero, como vamos a ver en la última parte del curso, cuando lo objeta por razones de legalidad, el presidente de la República puede insistir con la firma de los ministros. Y actualmente, en virtud de una modificación constitucional,
se limitó, ¿no es cierto?, los decretos de insistencia por el cual el presidente de la República puede insistir en que la Contraloría tome razón de un acto administrativo que ha sido declarado ilegal. Básicamente, ¿no es cierto?, lo limitó porque el presidente no puede insistir respecto a aquellos actos administrativos que dicen relación con ámbitos específicos de los elementos del Estado de Derecho, ¿ya? Por razones históricas que vamos a conversar el último día de clase para que lo tengan un poco más claro. Después tenemos la publicidad. En realidad, aquí tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, la diferencia entre la transparencia y la publicidad. La publicidad significa poner en conocimiento de los destinatarios un acto administrativo. Eso significa publicidad, hacer público para los interesados. Diferente de la transparencia, acuérdense ustedes que es un derecho de los destinatarios de tomar conocimiento de los actos administrativos, los procedimientos, los documentos y sus fundamentos. Y la obligación que tienen los órganos de la administración de hacer público, ¿no es cierto?, toda su organización, todos los contratos que suscribe, cuáles son sus competencias, cuáles son las normas que lo rigen, cuál es la manera que los particulares pueden hacer uso de eso. O sea, es algo diametralmente distinto, ¿no es cierto? La publicidad es la forma de hacer público, de poner en conocimiento a los destinatarios un acto administrativo. ¿Para qué? Para que el acto administrativo produzca sus efectos. El acto administrativo solamente va a producir efectos en el momento que se pone en conocimiento del destinatario, ¿ya? Entonces aquí vamos a distinguir. Normalmente, si el acto administrativo, que normalmente es unilateral y se produce por propia iniciativa del órgano, ¿no es cierto?, va a notificarse mediante publicación en el Diario Oficial. ¿Por qué es un acto administrativo de general aplicación? Porque va dirigido a un número indeterminado de personas o a personas que no tienen domicilio, o cuando la ley o el presidente de la República lo ordena. En las otras oportunidades, cuando el acto administrativo o el procedimiento administrativo se inició porque una persona realizó una petición, porque una persona presentó una reclamación o algún recurso, entonces ahí hay una persona específica interesada y en ese caso la publicidad se va a hacer mediante una notificación. La ley dice, ¿no es cierto?, que esta notificación puede hacerse mediante una carta certificada o mediante la notificación personal a través del ministro de Fe, que es un mismo funcionario del servicio. Y también habla de lo que se denomina notificación tácita, que es algo bastante singular, de poca aplicación, de poca o ninguna aplicación, porque supone que el destinatario conoció de antemano el contenido del acto administrativo y en base a ese conocimiento actúa, algo que es poco probable. Ahora, la notificación tácita del acto administrativo no tiene mucho que ver con lo que la doctrina denomina actos administrativos tácitos. ¿Y qué son estos? No son actos administrativos emanados del silencio de la administración, son actos administrativos tácitos aquellos en que la decisión del órgano de la administración se deduce de su actuación. ¿Cómo ocurre eso? Por ejemplo, eso es muy común en el ámbito tributario, ¿no es cierto? Normalmente uno le debe al fisco impuestos, pero resulta de que el fisco le puede decir a usted, mire, hice su liquidación de impuestos y usted le está debiendo 700.000 pesos en impuestos. Usted revisa su declaración del año siguiente y a usted le van a devolver 1.000.000 de pesos. Entonces le presenta una petición al servicio, le dice, Servicio de Impuesto Interno, mire, yo le pido que usted compense lo que yo le debo con lo que me va a devolver el próximo año o este año. El servicio no le contesta a usted, nada. Pero cuando le llega su devolución,
le llegan 300.000 pesos. Ese es un acto tácito, ¿entiendes? Porque no hubo una declaración formal, sí, mire, acepto su petición. No va a haber esa declaración de servicio, pero sí va a haber una conducta del servicio de la cual se deduce que hubo una voluntad de aceptar lo que el particular solicitó. Eso es un acto tácito. Ahora, la notificación tácita es muy difícil que ocurra, porque normalmente ningún particular tiene acceso a lo que un órgano de la administración ejecuta, ¿no es cierto? Entonces, casi no hay ejemplos de una notificación tácita. ¿Cuáles son las características del acto administrativo? ¿Ya? Y esto tiene que ver con la razón del por qué tenemos que tener claro el procedimiento. En primer lugar, el acto administrativo es típico. Y es típico porque está totalmente descrito en la norma. Totalmente descrito en la ley. Es imperativo, ¿no es cierto?, porque es obligatorio en forma unilateral a todos. No le pregunta el conocimiento. Es absolutamente inocuo el consentimiento de los destinatarios. Tiene estabilidad, es decir, una vez emitido un acto administrativo, este no puede modificarse. Pero aquí ustedes, dentro de sus estudios, se van a dar cuenta de que efectivamente existe lo que algunas autoridades dentro de un órgano de la administración se conoce como la potestad revocatoria. Es decir, efectivamente, hay actos administrativos que pueden revocarse. Pero la Contraloría ha dicho que cuando el acto administrativo involucra derechos de los particulares, no es revocable, o bien la revocación involucra la obligación de indemnizar al particular. ¿Ya? El acto administrativo se caracteriza porque tiene ejecutoriedad, y esto es muy importante. ¿Cómo tiene ejecutoriedad? Es decir, el particular debe cumplirlo. Simplemente se dicta el acto administrativo y debe cumplirse. Es ejecutorio. La ejecutoriedad puede ser propia, es decir, no tiene necesidad de un acto posterior, o puede ser impropia. Es necesario un acto posterior. La impugnabilidad significa que son susceptibles de recurrirse en su contra. Yo puedo, ¿no es cierto?, alegar acerca de la legalidad del acto administrativo. Puedo presentar recursos en su contra. Eso es la impugnabilidad. Y la irretroactividad, como siempre, significa que solamente puede disponer situaciones a futuro. ¿Por qué son importantes esas características? Porque allí deriva la presunción de legalidad de los actos administrativos. ¿Qué significa la presunción de legalidad? La presunción de legalidad significa que el órgano de la administración que emite un acto administrativo no necesita acreditar que está actuando conforme a derecho. El particular simplemente está obligado a obedecerlo y a cumplirlo. ¿Ya? Simplemente está obligado a obedecerlo y a cumplirlo. Pero, como es una presunción simplemente legal, ¿se acuerdan ustedes de la clasificación de las presunciones? Presunciones legales y presunciones de derecho. La presunción de derecho es la que no admite prueba en contrario, como el conocimiento de la ley, ¿no es cierto? La ley se presume conocida por todos desde que se publica en el diario oficial. Por tanto, nadie puede llegar al tribunal y decir, magistrado, yo no tenía idea que se había publicado esta ley. No, porque desde el momento que se publica, se presume conocida, por tanto, esa presunción de derecho no admite prueba en contrario. En cambio, la presunción legal sí admite prueba en contrario. Por eso es que la presunción de legalidad que beneficia a los actos administrativos es una presunción simplemente legal en que corresponde al particular acreditar que el órgano de la administración no actuó conforme al principio de legalidad. ¿Y qué es lo que va a atacar del acto? Cualquiera de estos elementos de validez que acabamos de ver, ¿es cierto? Va a atacar el fin, el motivo, el objeto o las formalidades. ¿Ya? Entonces,
aquí adquiere mucha importancia la instrucción que le den a sus subordinados para que siempre se cumpla el principio de legalidad en toda su forma en el procedimiento. ¿Ya? La carga de la prueba le corresponde al particular. Por eso es que, por ejemplo, ¿qué es lo que primero hacen los defensores cuando llegan con un detenido? ¿Qué es lo primero que hacen? Alegar acerca de la legalidad de la detención en un delito flagrante, por ejemplo. Entonces, ¿a quién le corresponde probar la ilegalidad? Al defensor público. ¿Qué es lo que hace el fiscal? Debería, ¿no es cierto?, apoyar la actuación del funcionario que actuó conforme al principio, ya sea porque ese fue un delito flagrante, ya sea que estaba cumpliendo una orden del fiscal que ordenó la detención de la persona. Ahora, ¿qué dicen ustedes acerca del carabinero que le disparó al chofer que se insolentó, ¿no es cierto?, y no obedeció la orden? Así es. Ay, perdón, oficial. Disculpa. A ver, yo personalmente creo que es como difícil, porque yo creo que actuó bien, pero se sobrepasó un poco. O sea, en el fondo, aquí cuando hablamos del uso racional de la fuerza y el elemento empleado, obviamente no es ojo por ojo, diente por diente. O sea, si él vio en peligro su vida, tenía que actuar de alguna manera. La verdad que yo no he visto el video completo, pero no... ¿Qué opinas? Yo creo que efectivamente, si lo miramos desde el punto de vista de la situación del río que mantenía, los medios que tiene el carabinero para poder disuadir ese riesgo, yo creo que estuvo bien. Lógicamente que si él hubiera omitido esa acción, no hubiera salido del reconveniente, ya el reconveniente no estaba. Pero bajo la situación, yo creo que actuó de buena forma. Yo comparto con Francisco en el sentido de que efectivamente existía un riesgo inminente de la vida del carabinero. Y él utilizó un arma que le entrega al Estado. Estaba de servicio y yo comparto el pensamiento del presidente. Lo que hizo. Creo que está ajustado a derecho. Yo también creo que estuvo ajustado. Básicamente porque el carabinero dio una orden. Y la orden fue desobedecida. Partiendo de esa base, en primer lugar, el particular se coloca en una posición de resistencia frente a la autoridad pública. Y no solamente en una posición de resistencia, sino que además intenta atacarlo con otro modo, con su propio automóvil. O sea, puso en riesgo su vida desobedeciendo una orden. Entonces, la autoridad pública es el carabinero que le dio una orden que él desobedece en términos burlescos inclusive, porque él se habla como que fuera el de igual a igual, o sea, desconoce absolutamente la autoridad. Por tanto, sí, yo creo que él actuó absolutamente, inclusive, yo creo que él estaba en una posición bastante riesgosa, porque él dudó en dispararle y fue muy certero en dispararle lo suficientemente leve como solamente para evitar el riesgo de seguir conduciendo el vehículo y que lo lesionara. Entonces, aplicando estrictamente la circular del uso de la fuerza, a mí me parece que sí, que la persona se colocó en una posición de resistencia activa frente a la orden del carabinero, y espero que el fiscal en su alocución en la audiencia correspondiente utilice absolutamente los documentos que tiene el carabinero y que demuestran que él actuó de acuerdo al principio de legalidad dentro del procedimiento. Hasta la forma del disparo fue ajustado porque el derecho humano dice que tienen que ser 2 consecutivos, fueron 2 consecutivos. Absolutamente, y él le insistió. Y el tipo cada vez es más resistente a la autoridad. Entonces, a lo mejor pensó que porque él era bajito, porque el carabinero no tenía una gran estatura. Entonces, yo pienso que sí, que el procedimiento estuvo... también iba en aumento. Claro, yo pienso que sí, que estuvo bien aplicado. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en otros videos que hay,
en el cual la orden de la autoridad es desconocida y el tipo no solamente se burla de lo que el carabinero le solicita, sino que además se escapa, se esconde y todo el mundo lo protege. Entonces, a mí me parece que en esta oportunidad el fiscal sí debería tener la fuerza y los conocimientos suficientes para defender la legalidad de la actuación del funcionario. Me parece que estuvo muy correcto, no lo oyó claramente, inclusive ya salió del hospital, ¿sí? Sí, el juez declaró legal la detención y aplicó como medida aversible del artículo 26 y dejarlo con arraigo nacional. En definitiva, el procedimiento fue ajustado. Por supuesto. Y el carabinero actuó. Y aparte que el delito es desacato a la autoridad, algo así, el que lo están procesando o se le está imputando. Mejor todavía. Bueno, entonces la carga de la prueba aquí corresponde siempre al particular que se siente afectado. Por eso es que en todo, acuérdense que el que realiza la mayor cantidad de actos administrativos en virtud de la función policial, ¿no es cierto? Acuérdense que Carabinero es el receptor de lo que corresponde al Estado como función policial. ¿Y qué corresponde al Estado como función policial? ¿Qué es la función policial? Pero en virtud de esta potestad que le otorga, ¿no es cierto?, el pueblo al Estado, a este ente suprapersonal. En realidad la función policial, ¿no es cierto?, es precisamente eso, es limitar ciertos derechos fundamentales con el fin de mantener el orden público y proteger los derechos de las demás personas. Entonces, cuando el funcionario público limita ciertos derechos fundamentales, se convierte en ¿qué? En el garante de los derechos de la persona que está detenido. Y en ese sentido también el funcionario carabinero a mí me parece muy bien porque entra muy inmediatamente para que atendieran al herido, ¿cierto? Entonces es lo que corresponde. Por eso es que no está bien que cuando se detiene a una persona se le deje por muchas horas dentro del carro policial. Eso nunca jamás debe ocurrir, ¿no es cierto? La persona que se detiene se debe verificar en el estado en que está, porque el funcionario público pasa a ser el garante de todos los derechos de esa persona. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico le da esta herramienta para limitar uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la libertad personal. Pero solamente eso, ¿cierto? Porque es la autoridad pública. Entonces, en el ejercicio de esta función hay que ser estricto en el cumplimiento de todo el procedimiento. Y el procedimiento está regulado dentro del reglamento. La detención en la población, la detención en la guardia, etc. ¿Cierto? Ustedes lo saben mucho mejor. Entonces, eso deriva de la presunción de legalidad de los actos administrativos. Acuérdense, además, ¿no es cierto?, que el acto administrativo más elemental que realiza el funcionario de carabinero es el primer grado del uso de la fuerza, es decir, la presencia policial. Es el primer grado, o sea, el solo hecho de que esté allí el carabinero, que nunca debe estar solo. Siempre tiene que estar otro porque son correspondientemente ministros de fe. Ese es el primer acto administrativo. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque eso significa que ahí está la autoridad del Estado. Está ejecutándose la función policial que le corresponde al Estado. Eso significa. ¿Cómo se aplica la ley de base del procedimiento administrativo en Carabineros? Bueno, ¿no es cierto? Carabineros sí tiene sus propios procedimientos administrativos en todos estos reglamentos. Pero esencialmente, ¿no es cierto?, el procedimiento administrativo recién se aplica mediante Decreto Supremo 1592 del 2014, que fue publicado en el Diario Oficial en marzo del 2015. El procedimiento administrativo. ¿Y qué se hizo mediante este Decreto Supremo? En realidad se modificó el Reglamento 11 y el Reglamento 15, que están contenidos en el Decreto Supremo 403 y en el Decreto 118, en relación a los sumarios administrativos. ¿Cuáles fueron las modificaciones que hizo?
En primer lugar, ¿no es cierto?, da plena aplicación al derecho al debido proceso, ¿no es cierto?, derecho a ser oído durante el sumario, a conocer la razón del por qué se realiza el sumario, a presentar recursos durante el sumario. Se elimina una serie de atribuciones que se le dan en el sentido de poder proceder a los arrestos o a las incomunicaciones durante un procedimiento. Eso se elimina, ¿no es cierto?, porque se supone que debe hacerse plena aplicación del derecho al debido proceso. También se elimina la referencia al jefe del CAS, del Consejo Asesor Superior y prefecto jefe de Santiago, y se le sustituye por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. También, como les decía, sustituye todo el título octavo y se le cambia por otro título octavo que se le denomina de los recursos. Pesca todos estos recursos, los recursos que están dentro de la ley 19.880, ¿no es cierto? El recurso de reposición, el recurso de reconsideración y el recurso de apelación, y lo coloca dentro de este reglamento. Agrega formas de notificación, y aquí en esto ustedes tienen que ser cuidadosos porque en el fondo debe cada funcionario tener un propio domicilio, porque la notificación, acuérdense ustedes, es lo que le permite producir todos sus efectos al acto administrativo determinado. De manera que la notificación no puede hacerse a un funcionario en cualquier lugar, sino que tiene que hacerse en el domicilio que ha sido indicado por él dentro de la institución. Por último, modifica el artículo 50 y 53 conforme a los plazos y a las formas de notificaciones. Se le va a hacer por carta certificada o personalmente a través de un ministro de fe. En el caso del reglamento número 15 de sumario, también se modificó en base a las normas que ya hemos visto de la ley 19.880. Cambia la expresión de fila por de los servicios. Señala que la citación siempre serán por carta certificada, ¿no es cierto?, dando plena aplicación a los principios, ¿no es cierto?, de la contradictoriedad, bilateralidad de la audiencia que acabamos de ver. Deroga los artículos 66 y 67 que se referían a los arrestos en comunicación como medidas preventivas, porque se considera que eso atenta, ¿no es cierto?, contra el principio del debido proceso, ¿ya? Modifica el artículo 78 y amplía los plazos que allí se indicaban. Y en lo demás, lo modifica todo porque las notificaciones siempre deben efectuarse a través de ministros de fe, a través de cartas certificadas, y significa que también van a tener la posibilidad de presentar los recursos, todos los recursos que establece la ley de procedimiento administrativo. Eso es lo único específico que se ha hecho dentro de la institución, como aplicación de la ley de bases de los procedimientos administrativos. En la elaboración de los actos administrativos de Carabineros, normalmente participa, ¿no es cierto?, la Dirección de Planificación y Desarrollo de Normas, que efectivamente trata de que la forma de los actos administrativos, la forma de las órdenes generales, de las circulares, de los oficios, cumpla con la normativa establecida dentro de la ley de procedimientos administrativos, ¿cierto?, con la indicación de las normas que establecen la competencia de la autoridad que lo emite, con la invocación de todos los documentos en que se manifiesta el principio de eficiencia y de eficacia y la resolución relativa a la necesidad que corresponde a cada línea. Eso sería, ¿sí? O sea, perdón, estas modificaciones del reglamento 11 y 15 nacen en relación a la ley para la 18.880. Sí. No me cuadra la fecha, pero la 18.880 es del año 2014. Sí. No, la ley 19.880 es del año 2013. ¿Y estas modificaciones? Es del 2015. Ah, ya. Fueron mucho después. Profesora, Sí. respecto a los actos administrativos, supongo salió un dictamen de la Contraloría respecto al conducto regular, que está establecido. El conducto regular, nosotros tenemos
estableció la reglamentación, que es para ir ante una petición que uno tenga e ir escalando respectivamente con los superiores jerárquicos que uno va teniendo. Claro, es que eso está dentro del principio de legalidad. ¿No es cierto? El principio de legalidad significa que la autoridad superior va a tener las competencias que le otorga la sucesión del mando. Y no todos los mandos tienen las atribuciones, ¿cierto? Algunos van a tener atribución de dirección, de conocer recursos, ¿no es cierto? Y otros no. Entonces, en el caso de nosotros, la reglamentación, o como yo la entiendo tradicionalmente, si un subalterno mío quiere hablar con mi comisario, tiene que hablar, no sé, con su jefe de sección para poder llegar a hablar con su comisario. Pero, ¿qué entiende usted por hablar? ¿Presentar una reclamación o una petición? Una petición, cualquier Sí, situación de esa. efectivamente. Pero aquí hay un dictamen de la Contraloría donde un funcionario policial fue trasladado a Iquiunía y en vez de representar eso ante su comisario o su prefecto, fue directamente a hablar con el jefe de personal, a la dirección general. A raíz de eso se informó, se le escuchó, se le informó a la unidad y fue sancionado. Sanción de días de arresto X. Y él apeló a la Contraloría General de la República. Y la Contraloría General, al final del cito textual, señala que el Carabinero de Chile, en virtud de lo previsto en el artículo 53, inciso primero de la ley 19.880, inicia un proceso invalidatorio de la resolución por medio del cual se le impuso al señor Pedro X la medida disciplinaria de un día de arresto, un Un servicio. proceso invalidatorio. Entonces ahí habría que conocer ¿Por con qué? mayor detención, porque resulta de que nosotros como vimos, ¿no es cierto?, dentro de las formas en que puede terminar el acto administrativo, puede terminar por una invalidación, pero esa es una facultad que solamente proviene porque hay un vicio de legalidad. Por eso, dentro del porque acto. invoca la Constitución Política, el artículo 19, el número 14 de la Constitución Política específicamente, lo invoca y igual 19 número 14. la presentar peticiones a la autoridad. ¿Ya? Invoca ese artículo de la Constitución Política. Entonces, entiéndase que lo que está establecido en el reglamento, obviamente con la jerarquía de las leyes, está mucho más abajo. De aquí en adelante nosotros, todos los procesos serían inválidos, digamos. O sea, yo no le podría prohibir hablar con ningún jefe a ningún funcionario. Podría llegar y hablar hasta con el jefe director sin presentar un Sí, no, yo creo que ese dictamen habría que leerlo con mayor detención, ¿no es cierto? Porque yo creo que cuando habla de potestad invalidatoria, está hablando, ¿no es cierto?, de un acto administrativo que se dejó sin efecto a propósito de un elemento de ilegalidad que había aquí. Se invalidó la resolución de la sanción de un día de arresto del carabinero. Sí. Ese fue el acto Perfecto, porque invalidatorio. el carabinero fue sancionado por no seguir el conducto regular nuestro. Ya. Pero a su vez, el dictamen cita la Constitución Política, los deberes y derechos, 19, donde dice que todos nosotros tenemos derecho a hacer una petición ante cualquier persona. Entonces va contra nuestra propia reglamentación. Exactamente. Entonces ahí nosotros actualmente, ¿cómo resolvemos? O sea, si un carabinero quiere hablar con el general director, no se lo puedo prohibir. Lo que pasa es que cuando usted dice hablar, Hacer es presentar una distinto de petición o una reclamación, pedir, claro. No, de en ese sentido, por ejercer supuesto. un derecho de petición. Claro. O sea, ahí siempre rige la asociación del mando porque Pero que dice la la petición. Contraloría no podría, aunque yo les podría decir de que la Contraloría tiene ciertos criterios actualmente que son muy novedosos, por decir, por ponerle una característica específica, ¿no es cierto? Novedosos y que efectivamente podrían atentar contra la sucesión del mando y esta escala jerárquica, que significa que cada uno de las personas, según su jerarquía, según su ubicación, tiene un conjunto de potestades. Razón por la cual yo creo que la dirección debería haber reclamado de ese dictamen. ¿Sí? Ya, ¿cómo se enfrentaría entonces una posible pregunta moral respecto de esa para ser más concreto? Para hacerlo más concreto, Claro, yo creo que lo primero que usted tiene que decir que efectivamente, o sea, las peticiones o reclamaciones, al encontrarse dentro de un estamento que es jerarquizado, debe decir relación con las competencias que tiene el superior jerárquico para poder hacer la petición. La petición debe cumplir con el orden de jerarquía, porque de lo contrario, ¿no es cierto?, usted haría una petición ilegal, aunque todos los estamentos están obligados a pronunciarse. Y aquí lo que debería haber hecho, en caso del director general, ¿no es cierto?,
¿A quién le pidió las opiniones al director de personal? Pero que se pronunció respecto al traslado, esa era la petición del traslado. Y el personal se pronunció respecto al traslado, pero a su vez, paralelamente, lo sanciona por saltarse el conducto regular. Pero esa sanción Exacto. estaba establecida. Sí, por eso Pero, ¿por qué lo sancionó? por saltarse el conducto regular. De llegar directamente a la dirección de personal. ¿Y Hacer eso? su petición de reclamo por un traslado que él tenía. El funcionario profesora fue trasladado. No le pareció su traslado por X motivo, que en vez de seguir nuestro contrato regular, que es el comisario, el prefecto, y hacerlo por las vías formales que corresponden, porque nosotros conocemos, en la cual está el conducto regular, él saltó todo eso y fue directamente a hablar con el director de personal, a manifestar su inquietud o a hacer una petición por su traslado. Entonces fue recibido, fue escuchado, desconozco qué se resolvió, pero a su vez el director de personal informó a esa unidad y el funcionario, ¿por qué llegó ese funcionario si él no tenía conocimiento? ¿Por qué saltó el conducto regular? Ante eso, su jefe de unidad lo sancionó conforme lo establece nuestro reglamento de disciplina. Y eso, La Contraloría dijo que eso era ilegal. dijo que era ilegal porque La sanción. la sanción era ilegal porque violaba o vulneraba, no sé la palabra técnica adecuada a utilizar, el artículo 19 de la Constitución Política de la República, número 14. Bueno, yo creo que ahí debería haberse solicitado, ¿no es cierto?, una revisión, porque en realidad no estaba vulnerando nada, porque estaba conforme al reglamento. Estaba conforme al reglamento. Pero no me extraña porque la Contraloría ha... Lo que pasa es que la Contraloría, el actual Contralor, tiene unos criterios bastante singulares. De hecho, ¿no es cierto?, ha transformado los contratos a honorario de los funcionarios públicos en contratos de trabajo que han obligado a órganos públicos a pagar indemnización igual que en particular. Y ese es un cambio de criterio muy esencial. O sea, realmente cambia todo el criterio del artículo 3 del Estatuto Administrativo, que dice que los contratos de trabajo son para funciones específicas cuando se celebra en la administración pública, y los contratos honorarios jamás son contratos de trabajo. Entonces, ese criterio tan singular tampoco me extraña en relación con ese dictamen que no conozco, pero a mí me parece que está transgrediendo a su vez, ¿no es cierto?, los principios jerárquicos dentro de una institución como Carabineros, que son eminentemente jerárquicos. La sucesión del mando dice relación con las competencias. Por tanto, el funcionario sí estaba obligado a, primero, acudir a su jefe superior, hacerle la petición. Y la Contraloría, en base a que resuelve que la institución transgredió el derecho a la petición, cuando en realidad la Contraloría, o sea, el funcionario obtuvo que se le escuchara y se la sancionó porque efectivamente estaba transgrediendo una norma, un deber imperativo dentro de la institución. Ahora, lo que puede haber ocurrido es que el funcionario había Pidió hablar a lo mejor directamente con él y eso se lo fueron salariados. claro, Yo le di cuenta claro que existe el conducto no puede ser administrativo retirado. Puede ser la denegado. eso es lo que pienso. Puede que a lo mejor él acreditó que se le negó esa petición, esa presentación. Pero mire, como tienen ustedes mi correo, manden el dictamen, porque a mí me parece singular, pero no me extraña porque el Contralor ha tenido criterios muy singulares. Ha cambiado ciertos principios generales dentro de la interpretación que hace, ¿sí? A raíz del texto administrativo, o sea, de lo que estamos conversando, en el derecho administrativo figura el tema de que este dictamen puede generar jurisprudencia al respecto, porque producto de esto, si siguen generando ese tipo de situaciones, o en la figura del derecho administrativo no se Sí, genera. efectivamente. Por eso es un poco grave. Porque es Por eso me preocupante, gustaría porque si se verlo. genera eso, en definitiva el reglamento Se desordenaría todo esto. Por eso es que a mí me parece
no sé, que debió haber sido reclamado por el estamento, por nosotros, o sea, por la Dirección General debió haber reclamado, haber presentado un recurso de reposición sobre lo que dictaminó la Contraloría. Porque nosotros no estamos en contra del artículo 19. No, en absoluto. A mí me Nosotros parece... regulamos eso Claro. en función de ese artículo. Exacto. Entonces a mí me parece que debió, y no sé, es probable que a lo mejor se haya presentado un recurso porque la dirección, el Departamento de Desarrollo de Normas es bien activo en ese sentido. Así que, por favor, ¿me podría enviar el dictamen Sí, profesora. para poder verlo? Y yo lo voy a De hecho, analizar, voy a ir a la Contraloría, Se requirió no mañana, pero en la próxima clase, y me comprometo a ver qué pasó allí, cómo se interpretó profesora qué es lo dice, que hizo la requerido su institución. informe. Esta institución policial señala en síntesis que la aludida medida disciplinaria se ajustaría a derecho toda vez que el ocurrente no habría respetado el conducto regular, pues no informó a sus superiores de su comparecencia ante el jefe del Departamento de Personal del Nombramiento Institucional para exponer sus inquietudes respecto a su traslado. Eso es lo que informa la institución cuando le pregunta a la Contraloría. Es que, mire, esa forma, lo que tiene que, me falta allí es que la institución haya dicho que transgredió tal, ¿no es cierto?, tipificando la infracción dispuesta en el reglamento número tanto, y por lo cual procede que se le aplique la sanción tanto. Porque eso es lo que hay que presentarle a la Contraloría. Recuerden que ellos no conocen la reglamentación que está aprobada además por decreto supremo. ¿Me entienden? Entonces, es de allí porque si no esto se va a desordenar totalmente y aquí hay una jerarquía que la misma Contraloría reiteradamente ha reconocido a través de su dictamen. Entonces a mí me sorprende la forma de resolver. Yo creo que ahí hay otra cosa. Y Por eso- hay dos dictámenes más. Que Sí, cita hay en dos este mismo dictámenes. dictamen, cita Montenegro. Imagínense. Sí, pues. ¿Ya? Me lo envía. Me lo envía nomás y me comprometo Dice que dan solemnemente a... cumplimiento a sanciones por efecto de Claro. Mañana vamos a ver entonces la ley de transparencia. Total. Ya. Si me preguntan eso, está Si es cierto, se lo pueden preguntar. por aplicarlo. Claro. Después, Se hace una reunión y discusión. Ya no estaba más De hecho, yo la hice. Hasta luego. Igualmente, que esté muy bien. profesora, una pregunta. Sí.